Bien, buenas tardes. La clase anterior estábamos estudiando la distribución binomial negativa. Les hacía una simulación en R para que usted comprendiera mejor en qué consiste esa variable aleatoria, cómo es el experimento que la genera. Entonces decíamos que para tener una variable aleatoria binomial negativa hay que tener una serie de ensayos de Bernoulli. Recuerden que los ensayos de Bernoulli son aquellos que pueden ocurrir solo de dos maneras. Uno se le llama éxito y al otro fracaso. Además, esos experimentos deben ser independientes y la probabilidad de éxito en cada experimento debe ser constante durante todos los experimentos. La variable aleatoria que me interesa, nótese que acá es muy similar a la geométrica. De hecho, la geométrica es un caso particular de esto. La variable aleatoria que me interesa es el número de ensayos que es necesario realizar hasta conseguir, hasta que consigamos R éxitos. Cuando se tengan los R éxitos para el experimento y contamos cuántos ensayos fue necesario hacer. Esa variable, ese valor, es precisamente el valor de interés para nosotros, la variable aleatoria. Y es lo que vamos a registrar. Y es lo que vamos a calcular probabilidades y eso. Entonces también les mostraba la función de distribución. Mire que la función de probabilidad. Esta es la función de probabilidad. Recuerde que esto nos da la probabilidad de que X sea igual a X. La función de probabilidad es X menos 1 combinado R menos 1 por P, por 1 menos P a la X menos R multiplicado por P a la R. Recuerde, ese X es el número de ensayos que tienes que hacer para conseguir R éxitos. ¿Ya? 1 menos P es la probabilidad de fracaso en cada ensayo y P es la probabilidad de éxito en cada ensayo. Les decía también, mire, cuidado que la binomial negativa empieza en R, el X. O sea, el rango de esa variable aleatoria empieza en R porque recuerden que si yo voy a hacer ensayos de Bernoulli para conseguir R éxito, yo mínimo tengo que hacer R ensayos. No puedo, por ejemplo, yo no puedo pretender conseguir 4 éxitos solo haciendo 3 ensayos. Para conseguir 4 éxitos, mínimo tengo que hacer 4 ensayos y tener suerte que todos sean éxitos, ¿no? Para que en 4 ensayos conseguir los 4 éxitos. Entonces, nótese que ahí hay que tener cuidado porque la variable, en este caso, empieza en el valor R, donde R es el número de éxitos que nos solicita. Bien, mire, cuando tengo una binomial negativa, el valor esperado se consigue como R sobre P, y la varianza es R por 1 menos P sobre P cuadrado. Recuerde, ese R es un parámetro de la binomial negativa que te dice cuántos éxitos vas a conseguir. O sea, te dice, repita experimentos de Bernoulli hasta que consiga R éxitos. Bien. Vamos a mirar un ejemplo. Dice, en un departamento de control de calidad se inspeccionan las unidades terminadas que provienen de una línea de ensamble. Es decir, están fabricando cosas y llega un momento en que cuando esos aparatos que están fabricando salen de la línea de producción, hay una persona que está inspeccionando. Dice, se piensa que la proporción de unidades defectuosas, esa es la probabilidad de ser defectuoso, es de 0.05. Y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea necesario inspeccionar 20 unidades hasta encontrar
2 defectuosas. Nótese que dice hasta encontrar 2 defectuosas. Es decir, que yo voy a probar unidades hasta que encuentre 2 defectuosas. ¿Sí? Eso es clave para identificar a la binomial negativa. Nótese que no es ¿cuántos ensayos es necesario realizar para encontrar la primera defectuosa? No, sino que dice para encontrar, en este caso, 2 defectuosas, o 3 defectuosas, o 4 defectuosas. En este caso, ser defectuoso es éxito para el que está haciendo el control de calidad. Encontrar una defectuosa es éxito y encontrar una que no sea defectuosa es fracaso, porque él está buscando defectuosas porque está haciendo control de calidad. Entonces, otra pregunta que me hacen es, ¿cuál es el valor esperado y la varianza del número de inspecciones que es necesario hacer hasta encontrar 2 defectuosas? Bien, entonces nótese que ahí tenemos una binomial negativa con R igual a 2, y la probabilidad de éxito 0.05. Y me están preguntando por la probabilidad de que tenga que hacer 20 ensayos para encontrar esas 2 defectuosas. O sea, 20 ensayos para encontrar 2 éxitos. Recuerde que ser defectuoso es éxito. Lo estamos definiendo como éxito. Bien. Entonces, mire, aquí para calcular esa probabilidad de exactamente 20, simplemente usamos la fórmula de probabilidad de la binomial negativa, que es esta que está acá. Usamos esta fórmula. X menos 1 combinado R menos 1. 1 menos P a la X menos R por P a la R. Bien, mire, en este caso nuestro X es 20. Este es el X, 20. Entonces dice X menos 1. Nuestro R es 2. R igual a 2. X menos 1 combinado R menos 1. 1 menos P a la X menos R. O sea, 20 menos 2 por P a la R. P a la 2. Bien, entonces es simplemente reemplazar, muchachos, hacer las cuentas y listo. Esa probabilidad ahora la hacemos con R, nos da 0.0189. Podemos redondearla a 0.19. A 0.19, podemos redondearla de 2 cifras. Dice, bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es el valor esperado y la varianza del número de inspecciones? El valor esperado, recuerde, en una binomial negativa es R sobre P, y la varianza es R por 1 menos P sobre P cuadrado. Entonces, mire, la R es 2, el P es 0.5, entonces acá tenemos R sobre P, que nos da 40, y la varianza es R por 1 menos P sobre P cuadrado, esa varianza da 760. Bien, vamos a mirar un momentico cómo se calculan estas probabilidades en R. Voy a presentar la pantalla de mi computador, entonces, para que se pase para allá. Bien, vamos a compartir. Bien, voy a mostrarle R. Bien, mire, por ejemplo, en este caso, me están preguntando por la probabilidad de que tengas que hacer exactamente 20 ensayos para encontrar 2 éxitos. Entonces, recuerden que como una probabilidad puntual, me están preguntando acá
están preguntando por la probabilidad de X igual 20. X igual 20 con P.05. Bien, y es una probabilidad puntual. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace, recuerde que las probabilidades puntuales se calculan con D y la función es n binom. Entonces, de n binom, le entrego el X, recuerde, no se le olvide esto, de a R hay que entregarle el número de fracasos. Entonces, mire, si son 20 ensayos para conseguir 2 éxitos, significa que tengo 18 fracasos. Entonces aquí se le entrega el 18. 20 menos 2, o sea, los 20 ensayos menos 2 éxitos. Le entregamos el size, este valor es R, en este caso 2, y le entregamos la probabilidad que es 0.05. Y enviamos eso. 0.01886. Yo allá en la presentación lo tengo redondeado a 3 cifras. Ahí está, 0.019 a 4 cifras. Creo que lo tengo allá, 0.01189. 0.0189. Esa es la probabilidad de tener exactamente 20 ensayos, tener que hacer 20 ensayos para conseguir 2 éxitos. Mire, otra pregunta que me podrían hacer, creo que tengo una por aquí. Por ejemplo, esta. Bueno. Por ejemplo, esta. Aquí. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que tengas que hacer más de 30 ensayos hasta encontrar 4 defectuosas? Nótese que ya no son 2 defectuosas, son 4 defectuosas. Entonces, mire, me pregunta por la probabilidad de que la variable número de ensayos para conseguir las 4 defectuosas sea mayor que 30. Recuerde que la binomial negativa no tiene límite superior. O sea, no hay un final para el valor de para los valores de la variable binomial negativa, porque recuerde que es hacer experimentos hasta que, y es posible que esa condición no se dé. Por ejemplo, es posible que la máquina nunca se dañe, teóricamente, y entonces eso se podría ir hasta más infinito. Entonces acá, como es mayor que 30, yo lo expreso en términos del complemento, que es 1 menos. Recuerden, la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. Entonces sería 1 menos la probabilidad del complemento de mayor que 30, que es menor o igual que 30. Y recuerde, menor o igual, estas probabilidades de menor o igual, las probabilidades de menor o igual, no las da la función P. Entonces yo le digo acá, vaya a traerme esto para acá. Le digo P, en lugar de D, porque D es para puntual, le digo P n binom, le entrego, ojo, el X es 30, el R es 4. Recuerde, siempre acá tienes que entregarle a R X menos 4, X menos R, X menos R, o sea, el número de fracasos. ¿Sí? Si necesito 30 ensayos para conseguir 4 éxitos, entonces tuve 26 fracasos. Entonces acá le doy 26. Y aquí hay que cambiarle el R porque me están diciendo 4 éxitos. Bueno, la probabilidad de éxito sí se mantiene constante. Bien, y esa es la probabilidad de... bueno, perdón. Es 1 menos eso. 1 menos eso porque me están... Así sin el 1, así es menor o igual que 30. Así. Pero como es mayor que 30, entonces es el complemento que es 1 menos eso. Bien, ahora sí. Punto 93, 92, 284, esa es la respuesta. Bien. Seguimos.
Voy a regresar a la tablet. Voy a regresar a la tablet. Voy a dejar de presentar acá. Y voy a presentar acá nuevamente la tablet. Y vamos a mirar ahora, vamos a ver, a estudiar ahora otra distribución que se conoce como la distribución hipergeométrica. Distribución hipergeométrica. Ya regreso a la otra presentación. Mire a la otra diapositiva. Mire la situación. Recuerda el ejemplo aquel que desde el capítulo 2 lo traemos, que dice, hay una producción diaria de 850 partes y en esa producción diaria hay 50 defectuosas. Se selecciona aleatoriamente y sin reemplazo 2 de esas unidades para inspeccionarla y se anota el número de defectuosas. Bueno, estamos interesados allá en el número de defectuosas que salen en la muestra que yo tomo. Ese es un caso típico de esta distribución que se conoce como la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica. Entonces, mire, ¿cuál es la situación en general? Mire, la situación es que yo tengo n objetos, n mayúscula, objetos. O sea, tengo una población de n objetos. N objetos. Listo. Sí, n objetos. Listo. Ese sería, en el ejemplo que nosotros traemos, esos serían las 850 partes. ¿Listo? Dice, bueno, y esos n objetos están divididos en 2 grupos. Hay K de esos objetos, K mayúscula de esos objetos, que tienen un atributo, una característica que le llamamos éxitos. O sea, hay K éxitos. Éxito es tener el atributo A. Por ejemplo, ser defectuoso. Eso es éxito. ¿Sí? Para que está haciendo control de calidad. Entonces, hay, ojo, n objetos. Tengo K objetos. Obviamente, este K tiene que ser menor o igual que N. O sea, no puede haber más éxitos que el total de la población. No puede haber más éxitos que el total de la población. Y adicionalmente tengo N menos K fracasos. O sea, que no tienen... ¿Qué pasó? N menos K que no tienen esa característica. Por ejemplo, en el ejemplo que traemos de las 850 partes, los éxitos son 50, los fracasos son 800, ¿bien? Para que lo vaya asociando con ese ejemplo. Bien, entonces dice, metemos la mano en esa población, revolvemos bien y seleccionamos aleatoriamente y sin reemplazo. Es decir, metemos la mano, revolvemos bien, sacamos, dejamos fuera, volvemos a meter la mano, revolvemos bien, sacamos, dejamos fuera, hasta que completemos una muestra de tamaño N minúscula. N minúscula, tamaño de la muestra. Bien. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesa? Una vez tengo la muestra, voy a contar cuántos en la muestra tienen la característica esa, el atributo ese especial que me interesa. ¿Cuántos de la muestra son éxitos? Y cuántos, bueno, me interesa cuántos son éxitos. Si yo sé el número de éxitos, bueno, conozco el número de fracasos. ¿Sí? Entonces, ojo, N objetos, N mayúscula objetos, de ellos K mayúscula tienen
un atributo que le llamo éxito, n menos k no lo tiene, tomo una muestra de tamaño n minúscula y me interesa contar el número de éxitos en la muestra. Esa variable aleatoria que te cuenta el número de éxitos en la muestra bajo estas condiciones de este experimento, se dice que tiene distribución hipergeométrica. Tiene distribución hipergeométrica. ¿Bien? La función de probabilidad es esta. Bueno, ahora, entonces mire las condiciones. Hay un conjunto de n objetos. Hay un conjunto de n objetos. Tengo K con K menor o igual que N, elementos con un atributo A que le llamamos éxitos. Y tengo N menos K sin el atributo, a eso le llamamos fracaso. Se toma una muestra aleatoria de tamaño N minúscula. Dice, al azar sin reemplazo. Bien. N minúscula. Obviamente la muestra va a ser más pequeño que el tamaño de la población. Listo. Y dice, sea X el número de éxitos en la muestra. Es decir, en esta muestra de tamaño N, me están preguntando cuál es el número, me interesa contar el número de éxitos, es decir, de los elementos que tienen el atributo A que me salen en la muestra. Cuando eso se cumple, se dice que esa variable aleatoria, X, tiene una distribución hipergeométrica con probabilidad, con esta función de probabilidad. Mire, K combinado X, recuerden, entonces combinaciones. K combinado X. Eso se llama número de éxitos en la población, número de éxitos en la muestra. Recuerde que X es el número de éxitos en la muestra, número de éxitos en la población. Número de fracasos en la población, número de fracasos en la muestra, combinado. Número de fracasos en la población, combinado número de fracasos en la muestra. Y en el denominador va el tamaño de la población, combinado tamaño de la muestra. El denominador, esas combinaciones me da el número de subconjuntos de tamaño n minúscula que yo puedo sacar de ese conjunto que tiene n mayúscula elementos. Bien, mire, el X varía desde 0. Una cosa importante, mire, el X varía desde 0, es decir, 0 éxitos en la muestra, 1 éxito en la muestra, 2 éxitos en la muestra, y note hasta dónde llega. Dice, llega el X, los valores de X llegan hasta lo que sea más pequeño, entre el número de éxitos en la población y el tamaño de la muestra. Es decir, el X llega, el máximo valor de X es el mínimo de esos dos. Mire, tiene sentido. ¿Por qué? Porque X, recuerde que es el número de éxitos en la muestra. Entonces, X, que es el número de éxitos en la muestra, no puede ser más grande que el número de éxitos que hay en la población. O sea, jamás en la muestra vas a sacar más éxitos que los éxitos que hay en la población. Y también es menor o igual que n. ¿Por qué? El tamaño de la muestra. Porque nunca vas a sacar más éxitos en la muestra que el mismo tamaño de la muestra. Entonces, por eso X llega hasta lo que sea más pequeño entre el número de éxitos en la población y el tamaño de la muestra. Bien. Ejemplo. Bueno, antes del ejemplo. Valor esperado y varianza de una hipergeométrica. Mire, el valor esperado es n por p, donde p es la proporción de éxitos en la población. Es decir, p es k sobre n. ¿Ya? Ese k sobre n
Mire que es la probabilidad de éxito cuando tú tienes todos los elementos en la caja, metes la mano por primera vez y decíamos, como tengo K éxitos de un total de N, entonces la probabilidad de éxito es K sobre N. Eso es. Y ese es el valor que aparece aquí. Ese es el P, N por P. N por P. Otra forma de escribirlo será N por K sobre N mayúscula por él. Porque N minúscula por K sobre N mayúscula. Listo. Y mire, la varianza es N por P por 1 menos P que multiplica a esta cantidad. N mayúscula menos N minúscula sobre N menos 1. Bien. Ejemplo. Dice, un lote de piezas contiene 100 de un proveedor local de tuberías y 200 de un proveedor de otro estado. La situación es esta, ¿verdad? Ahí tengo el lote. Dice, ese lote está partido así. Ese lote está partido así. Acá tengo, dice, 100 de un proveedor de otro estado y 200 de un proveedor, 100 del proveedor local y 200 del proveedor de otro estado. Dice, se eligen 4 piezas al azar. O sea, mire, en total, ¿cuántos tenemos? En total tenemos 300. Ese es nuestro N mayúscula. 300. ¿Listo? Dice, si se eligen 4 piezas al azar, ese es el N minúscula. Dice, al azar y sin reemplazo. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local? Es decir, muchachos, metemos la mano en la caja y sacamos 4 al azar y sin reemplazo. Y te están preguntando, o sea, se saca la muestra. En esa muestra pueden haber del proveedor local y del otro proveedor. Pero lo que me están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que no saques ninguna del proveedor de otro estado y saques las 4, todas 4 sean del proveedor local? Ese es nuestro X. Y bueno, el N también es 4, porque ahí en este caso está coincidiendo. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que todas las que saco sean del proveedor local? Bien. Entonces, nótese que ahí está la situación de una hipergeométrica. Tengo una población de 300 elementos, hay 100 que son éxitos, que es ser de otro estado. Ahora, ¿por qué los del proveedor local? ¿Por qué los del proveedor local son mis éxitos? Porque eso es lo que me están preguntando. Yo siempre, depende de la pregunta, así determino cuál es el éxito, cuál es el fracaso. Entonces, en este caso, como me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que todas provengan del proveedor local? Entonces, ser del proveedor local lo tomo como éxito y ser del proveedor de otro estado lo tomo como fracaso. Entonces, lo que me están preguntando es, bueno, sacas una muestra ahí de tamaño 4 y te están preguntando por la probabilidad de que el número de éxitos en esa muestra sea igual a 4. Entonces, ahí tenemos, mire, el valor de K. El valor de K en este caso es 100 y el valor de X es 4 también, porque está preguntando que todos los de la muestra sean del proveedor local. Bien, muchachos, mire, esto se calcula así. Recuerde, K combinado X, K combinado X, que es éxitos en la población, éxitos en la muestra, fracasos en la población
fracasos en la muestra, n menos x, sobre el total, y aquí es el n minúsculo. Se hace esa cuenta y eso me da 0.0119, que podríamos redondearlo a 0.012. ¿Bien? Eso es. Mire, ¿cómo se hace con R? Entonces, la función es hiper, y tenemos D hiper para probabilidades puntuales y P hiper para probabilidades acumuladas para la función de distribución. Recuerde que también tenemos Q hiper y tenemos R hiper para generar datos aleatorios de esa distribución. Voy a pasarme un momentico otra vez para el computador. Voy a presentar la pantalla para que mire usted cómo se calcula eso con R. Aquí en el cálculo de esto con R hay que tener cuidado de una cosita. Ya les digo, miren. Con R hay que tener cuidado en lo siguiente. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, mire, a R hay que darle el número de éxitos, hay que darle el número de fracasos, hay que darle el valor X al que le voy a calcular la probabilidad y hay que darle el tamaño de la muestra que R le llama K. Yo lo advierto aquí, mire. En el caso de la distribución hipergeométrica hay que tener en cuenta que para R, M es el número de objetos que representan éxito, N es el número de objetos que representan fracaso. Ahí hay que tener cuidado porque ese N en las notas, en el libro de Montgomery, el N es el tamaño de la muestra. Acá para R no. En R el N es el número de fracasos. Dice, K es el tamaño de la muestra, o sea que R le llama al tamaño de la muestra K. A lo que nosotros le llamamos N, R le llama K. ¿Listo? Bueno, y X sí, X. Entonces, mire, para responder esa pregunta, exactamente 4 tengo una muestra de tamaño 4 y que los 4 sean del proveedor local. Entonces, uso la función de hiper. Ahí entrego el X, que es 4. 4 éxitos en la muestra. Le entrego el M, que recuerde, M es el número de éxitos en la población, 100. N es el número de fracasos en la población, 200. El K es el tamaño de la muestra, 4. Y listo. Ahí está, mire, esa es la respuesta, 0.0118. Por acá tengo otro ejemplo. Con ese mismo ejemplo, dice, si se toma una muestra de tamaño 20, ahora, con las mismas condiciones, 100 de proveedor local, 100 de 200 de proveedor de otro estado, y dice, si se toma una muestra de tamaño 20, ¿cuál es la probabilidad de obtener 8 o menos del proveedor local? Es decir, otra forma de decirlo es que ¿cuál es la probabilidad de que el número de piezas en la muestra que son del proveedor local sean menor o igual que 8? O sea, me están preguntando por esta probabilidad. Por la probabilidad de que X sea menor o igual que 8, donde X es una hipergeométrica con esos parámetros. 100 éxitos, 200 fracasos y un tamaño de muestra. En este caso me cambiaron el tamaño de muestra y me lo colocaron en 20. Tamaño de muestra 20. Bien,
Entonces, mire, para eso, como es una probabilidad hacia abajo, una menor o igual que, ahí uso la función de distribución. Y recuerde que como es la función de distribución, debo usar P hiper. A ese P hiper le entrego el valor 8, que es, está preguntando, menor o igual que 8. Le entrego el número de éxitos en la población, 100. Le entrego el número de fracasos en la población, 200. Y le entrego el tamaño de la muestra, que es, en este caso me cambiaron el tamaño de la muestra a 20. ¿Sí? Si saco una muestra de tamaño 20, ¿cuál es la probabilidad de tener 8 o menos de los del proveedor local en esa muestra? Entonces, ahí está, mire, punto 8171. Esa es la probabilidad. Muy bien. Muchachos, otra distribución. Se llama la distribución binomial. Distribución, perdón, la distribución de Poisson. Distribución de Poisson. Estoy nuevamente en la tablet, ¿oyeron? Estoy en la tablet todavía. Vamos, nuevamente. Estoy en la tablet nuevamente. Entonces, mire. Doctor, Sí. Siempre, supongamos el PQ que utilizamos al principio para utilizar Q binom, R binom, y eso siempre va a ser lo mismo para toditica, ya sea para GO, y ahora... Sí, o sea, siguen las mismas funciones. Por ejemplo, para geométrica, DGON, PGON, QGON y RGON. Y hacen exactamente lo mismo como se lo expliqué en la binomial, pero ya con el otro modelo. Sí, pero eso lo diría saber. En la binomial negativa, lo mismo. DN binom, QN binom, perdón, DN binom, PN binom, QN binom y RN binom, lo mismo. Y hacen exactamente lo mismo. La D para calcular probabilidad puntual, la P para calcular probabilidad acumulada, la Q es la inversa de la P, es la inversa de la distribución. Es decir, a la Q le entrega una probabilidad y ella te regresa el X, que deja esa probabilidad para abajo. Y la R es para simular datos que vienen de ese modelo. Y lo mismo en la hipergeométrica. D hiper, P hiper, Q hiper y R hiper. ¿Listo? Bien, la misma cosa. Bien. Vamos con la distribución de Poisson. Dice, es un modelo probabilístico adecuado, o sea que es apropiado para evaluar la probabilidad de ocurrencia de un evento en intervalos de tiempo o intervalos de longitud o superficie o volumen. Es decir, siempre aquí la clave para la Poisson es que se está contando eventos, se está contando ocurrencia de eventos, por ejemplo, en un intervalo de tiempo. Ya vamos a ver unos ejemplos. O en un intervalo de longitud, en una longitud, o en una superficie, o en un volumen. Siempre en la Poisson hay una unidad de medida que puede ser tiempo, superficie, longitud, volumen, y hay conteo de algo en esa unidad. Mire los ejemplos. Número de accidentes por semana en un tramo de carretera. Mire que se está contando los accidentes en una semana, los accidentes por semana. Es decir, la unidad, ahí hay una unidad de tiempo que es semana. ¿Listo? Otro, número de baches en cada 100 kilómetros lineales de carretera. Bache es hueco, ¿no? Los huecos
que se hacen en las carreteras. Entonces, ahí están contando el número, la ocurrencia de ese evento, que es que haya un hueco, pero hay una unidad de medida de longitud ahí que es 100 kilómetros lineales de carretera. Otro, número de solicitudes de atención de urgencia en una clínica en un día. Nótese que hay una unidad de tiempo ahí, día, y está contando el número de solicitudes que llegan a la urgencia. Bien, siempre se cuenta algo en una unidad de tiempo o en una unidad de volumen o en una unidad de superficie o en una unidad de longitud. Bien, eso es. Esa variable aleatoria que nos interesa, que es el conteo de eventos en esa unidad, bien sea de tiempo, de longitud, de superficie o de volumen, esa variable aleatoria se dice que tiene distribución de Poisson. ¿Qué supuestos se hacen con la distribución de Poisson? Es decir, ¿qué debe cumplirse? Dice, el número de eventos que ocurren en intervalos de tiempo excluyentes son independientes. Es decir, bueno, aquí habla de intervalos de tiempo, pero recuerden, no necesariamente es intervalo de tiempo, puede ser intervalo, puede ser una longitud, puede ser un volumen, puede ser una superficie, un área. Bien, entonces el número de eventos que ocurre en una unidad es independiente del número de eventos que ocurren en otra. ¿Sí? Eso, es decir, lo que pase en esta, por ejemplo, si es una carretera, lo que pase en este kilómetro de carretera es independiente de lo que pase en otro kilómetro de carretera diferente. ¿Sí? Recuerde que la independencia sí significa que la probabilidad de que ocurra algo allá, dado que ha ocurrido acá, es la misma, no se ve afectada esa probabilidad. Entonces, eso es el concepto de independencia. Lo otro que tiene que cumplir es que, dice, para un intervalo de tiempo suficientemente pequeño, la probabilidad de tener exactamente una ocurrencia es proporcional a la longitud del intervalo. Es decir, a medida que el intervalo es más largo, la probabilidad de que ocurra el evento en ese intervalo es más grande. ¿Sí? A medida que el intervalo se hace más grande, la probabilidad de ocurrencia del evento en ese intervalo es más grande. Eso es. Y la última es que la probabilidad de tener más de una ocurrencia en un intervalo pequeño es despreciable, es casi cero. Es decir, a medida que el intervalo se hace más pequeñito, entonces la probabilidad de que ocurra un evento ahí en ese intervalo es prácticamente cero. Dice que es casi cero, es despreciable. Bien, entonces mire, definición. Si X es la variable aleatoria que cuenta el número de veces que un evento ocurre en un intervalo o unidad de tiempo, de longitud, de superficie, de volumen, etc. Y si se tiene que los eventos son independientes, o sea, se cumplen los supuestos que acabo de leer, y el número promedio por intervalo es lambda, este es un parámetro, este lambda es positivo, ¿vieron? Aquí me hace falta eso. Este es lambda es mayor que 0, ¿vieron? Dice, y si el número promedio por intervalo es lambda, entonces se dice que X tiene una distribución de Poisson y la función de probabilidad de X viene dada por esta expresión. Mire, esta es la función de probabilidad, esta es la F minúscula. Y es E a la menos lambda, E a la menos lambda. Lambda es este valor de acá. Lambda es este valor. El parámetro es E a la menos lambda. E es la base de los logaritmos naturales, ¿no? El número E que es 2.17 y tanto, no me acuerdo. Esa es la base de los logaritmos naturales. Y el lambda, bueno, el lambda a la X, recuerde, X es el número de eventos al que le estoy averiguando la probabilidad. Y sobre X factorial. Recuerde, X factorial es, por ejemplo, cuando te digan 5 factorial, eso es 5
por 4, por 3, por 2, por 1. Muchachos, una cosa para tener en cuenta. 0 factorial, por definición, es 1, ¿oyeron? 0 factorial, por definición, es 1. O sea que cuando se les presente aquí 0 factorial, ya sabe, eso es 1. Bien, esa es la función de probabilidad. ¿Cómo es el valor esperado y la varianza de una Poisson? Entonces, mire que el valor esperado es lambda, el parámetro, y la varianza también es lambda. O sea, aquí en la Poisson hay algo que es característico de la Poisson, es que la varianza de una Poisson es igual a su promedio. O sea, la varianza y el promedio son iguales. Una Poisson tiene varianza igual a promedio. Bien, ejemplo. Dice, el número de baches o huecos en una sección de carretera interdepartamental puede modelarse con una distribución de Poisson con media 2 baches por milla. Mire que ahí nos están dando el lambda, me están dando la media, 2 baches por milla. Es decir, por cada milla, en promedio, yo encuentro 2 huecos. ¿Bien? O sea que para aquí en este caso, el lambda es 2. Lambda es 2. Bien, mire la pregunta 1, dice, ¿cuál es la probabilidad de que no haya baches que reparar, o sea, no haya huecos que tapar en un tramo de 5 millas? En un tramo de 5 millas. Entonces, muchachos, aquí lo que hay que tener cuidado es en lo siguiente, que aquí me están preguntando por un tramo de 5 millas. Me están preguntando por un tramo de 5 millas. Y este lambda que me están dando acá es un lambda promedio para una milla. Es decir, hay 2 huecos en promedio por milla. No me están dando el dato para 5 millas, pero lo puedo calcular y eso me lo permite hacer los supuestos que tengo sobre la Poisson. Es decir, que si en una milla hay 2 baches, significaría que en 5 millas hay 10 baches. Es decir, una regla de 3. Una regla de 3. Si en una milla hay 2, en 5 millas, ¿cuánto hay? Entonces hay que multiplicar 5 por 2, 10. O sea que para esta pregunta, el lambda, es decir, el promedio, lo debemos tomar 10, porque me están preguntando por 5 millas. Por 5 millas. Por el número de baches en 5 millas. Y ahí arriba me están dando el promedio en una milla. ¿Bien? Otro, ¿cuál es la probabilidad de que sea necesario reparar al menos un bache en un tramo de media milla? Nuevamente, mire, media milla, la mitad de una milla. Si en una milla hay 2 huecos en promedio, entonces en media milla debe haber 1 en promedio. O sea que para este caso tomamos lambda igual a 1. Listo, lo demás es aplicar la fórmula de la función de probabilidad. Entonces, mire, si X es el número de baches en 5 millas, entonces X tiene distribución de Poisson, pero con una media que es igual a 2 por 5, igual a 10. Recuerde la razón, este 5 es el número de millas y 2 es el número de promedio de baches por milla. Entonces, si en cada milla tengo 2, en 5 debo tener, si en cada milla tengo 2 huecos, en 5 millas debo tener 10 huecos en promedio. Listo, entonces aplico la fórmula de distribución de probabilidad de la función de probabilidad para una Poisson con lambda igual a 10. Recuerde, E a la menos lambda, lambda a la X sobre X factorial. En este caso el X es 0,
Recuerde, 0 factorial es 1 por definición. 10 a la 0 es 1. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. Y me queda simplemente e a la menos 10. E a la menos 10, que es 0.000454. Es una probabilidad bastante pequeña, ¿sí? Claro, porque es que es bastante pequeña porque si hay en promedio 10, si hay en promedio 10 huecos en 5 millas, caramba, es muy poco probable no encontrar ningún huequito en esas 5 millas. O sea, la probabilidad es bastante baja porque sería un evento raro. Si yo en promedio tengo 10 en cada milla, entonces en cada 5 millas tengo 10. Caramba, es poco probable que en un tramo de 5 millas yo no encuentre ningún solo hueco. Listo. Otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que sea necesario reparar al menos un bache, al menos uno, en un tramo de media milla? Entonces, nótese, aquí hay que cambiar el lambda, porque me están preguntando en un tramo de media milla. Entonces, tenemos que conseguir el promedio en media milla, pero eso es sencillo. Si en una milla hay 2 huecos, en la mitad de una milla, que es media milla, debe haber un hueco en promedio. Entonces, en este caso, para la pregunta 2, el promedio es una milla. Un hueco en media milla. Promedio lambda es 1. Y nuevamente, bueno, aquí una cosa importante. Mire que me preguntan al menos un hueco, es decir, uno o más huecos. Entonces, nótese que me piden una probabilidad hacia arriba mayor o igual que 1, probabilidad hacia arriba. Pero recuerde que la Poisson no tiene límite superior. Entonces, si te vas a calcular esa probabilidad hacia arriba, tendrías que hacer una suma infinita, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que la expresamos en términos del complemento. Estrictamente hablando, esto aquí es, muchachos, 1 menos la probabilidad mayor que 1, x sería mayor o igual que 1. El complemento de mayor o igual que 1 es estrictamente menor que 1. Pero recuerde que esta es una discreta, es una Poisson, ella toma solo valores enteros. Si es menor que 1, necesariamente tiene que ser 0. Por eso escribimos 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Ahora, ¿por qué le digo eso? Recuerden, porque la Poisson, mire la función de probabilidad, dice que el rango va de 0 hasta más infinito. Números enteros, números naturales. Entonces, si es mayor que 1, si es mayor o igual que 1, el complemento de eso es el 0. Miren, es el 0. Porque si es menor que 1, necesariamente tiene que ser 0. Y listo. Sería la probabilidad de 0. Bien, entonces, aquí está, probabilidad de 0. Lo que hago es, evalúo la función de probabilidad en 0. Recuerde, es e a la menos lambda. Lambda es 1, e a la menos 1. Lambda a la x, lambda a la 0. 1 a la 0. Recuerde que 1 a la 0 es 1 sobre 0 factorial, que también es 1, y esto nos queda e a la menos 1. Y esa sería la respuesta a esa pregunta, e a la menos 1. ¿Cómo lo hago con R? Vamos a R. Acá voy a presentarles nuevamente el computador. Presentar la pantalla del computador para mostrarle cómo calculamos eso con R. Mire que vamos a ver que usted voy a ver aquí que estemos viendo lo que, sí, ahí está. Bien, ahí está R. Entonces recuerde que
la Poisson, la función es Poise. Entonces, cuando voy a calcular probabilidad puntual, la probabilidad de que X sea tal cosa, de que X sea igual a tal cosa. Por ejemplo, esta probabilidad de que X sea igual a 0 con lambda igual a 10, una probabilidad puntual, mire. Esa probabilidad puntual se calcula así, D Poise, probabilidad puntual. Le entrego el X que es 0, le entrego el lambda que es 10, lambda igual 10. Bien, ahí está. 0.0004 y pico. O sea, 4 ceros y 45. Lo que tengo en la presentación. Vean. Hay 4 ceros, 45, 4. Bien. La otra es, me dice, mayor que 1. ¿Cuál es la probabilidad de que tengas que reparar al menos 1? O sea, probabilidad de mayor que 1. Entonces, esa probabilidad la calculo con el complemento. Recuerde que uso 1 menos la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 es 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Pero si quiere yo la puedo calcular como con P, pero coincide con D Poise. Mire, 1 menos P Poise en 0 sería la probabilidad de que una Poisson sea menor o igual que 0, que sería 0. Porque menor o igual que 0 es 0, pues, porque la Poisson solo llega hasta 0. Y con un lambda de 1. ¿Sí? Un lambda de 1 porque el lambda, recuerde que es el número de huecos en media milla, que como en una milla hay 2 huecos, en media milla hay un hueco. Listo, eso sería. No sé si, yo creo que por acá tengo otro ejercicio para resolver aquí con R. Sí, ya. No. Por ejemplo, esta. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de más de 4 baches en un tramo de 5 millas? Más de 4 baches en un tramo de 5 millas. Entonces recuerda, en un tramo de 5 millas, el promedio es 10 huecos por milla. Entonces me está preguntando más de 4 en un tramo de 5 millas. Es la probabilidad de que X sea mayor que 4. Pero como recuerde, eso es probabilidad hacia arriba mayor que 4. Se calcula usando el complemento. 1 menos la probabilidad del complemento de mayor que 4, que es menor o igual que 4. Y resulta que menor o igual que 4 se calcula así, vean. 1 menos menor o igual que 4 se calcula así. P Poise, le entrego el 4, ¿sí? Y eso me da la probabilidad de que una Poisson sea menor o igual que 4, y le entrego el lambda, que es 10. Y listo, ahí está. Esa es la probabilidad de, en ese caso, de tener 4 o más millas, más de 4 huecos en 5 millas. Es alta esa probabilidad. Bien. Bueno, muchachos, miren. Aquí les dejo un ejemplo resuelto, está hecho en la presentación. Ahí está resuelto completico, estúdielo, léalo. Que ahí está resuelto. Si de pronto tiene alguna duda con ese ejemplo, me comenta la próxima clase. Mire, ahí termina, con este ejemplo termina ese capítulo, el capítulo 3. ¿Qué viene ahora? Que vamos a hacer un taller de este capítulo. Entonces, a partir de
a partir de mañana va a estar activo ese taller. El martes nos vemos en clase normal y yo espero que para el martes ya ustedes hayan entrado a ese taller y hayan tratado de solucionarlo para que si de pronto tienen alguna duda, alguna, no sé, tienen alguna dificultad con algún ejercicio, podamos echarle una mirada a, por ejemplo, algún intento de alguien que lo haya hecho y que haya tenido alguna dificultad. Entonces nos dedicamos un rato el martes, una media hora, no sé, unos 40 minutos, lo que sea necesario, a mirar pues el taller en la plataforma. Por ejemplo, le puedo decir a alguien, bueno, ¿quién lo hizo? No, ya yo le trabajé. Bueno, ¿y cómo le fue? No, me fue mal. Bueno, vamos a ver qué te pasó. Y entramos a tu examen y lo miramos. A ver, y le doy sugerencias para solución de los ejercicios y eso. Si nadie entra antes del martes, pues ni modo, no hago nada, ¿no? Yo doy mi clase normal. Listo. Voy a dejar ahí ya, muchachos, primero porque se terminó ese capítulo y segundo porque hoy me toca salir de pico y cédula y voy a hacer un mandadito aquí a comprar algunas cositas. Entonces, sí. Vamos a dejar ahí. Entonces quedamos así, ¿no? Muchachos, mire, antes de irme, por ahí les mandé un correo dándole las instrucciones para terminar el experimento que empezamos. Recuerda, el experimento de si es verdad que la cuarentena nos ha aumentado de peso o no. Entonces ahí le mandé los pasos que usted tiene que seguir para tomar el peso final y le mandé un enlace a una encuesta que usted me va a responder allá. Y en esa encuesta me va a algunas preguntas que le hago. Adicionalmente me va a escribir cuál es el peso inicial y cuál es el peso final. Necesito. La cuarentena no ha terminado, pero el semestre se va a terminar y necesitamos esos datos antes, ¿oyeron? Entonces, para irlos descargando, irlos organizando y además para irle dando el bono a ustedes, porque tenemos que darle el bono a los que participaron en el experimento, tienen un bono. Entonces, para ir mirando quiénes fueron los que participaron, hicieron bien las cosas para darle su bono ahora con la nota del segundo corte. Entonces, la fecha para tomarnos el peso final. Una pregunta. Sí. La encuesta se debe hacer después del 3 de mayo que se envíe la... Sí, ¿por qué? Porque el 3 de mayo es que te vas a tomar el peso. Entonces, ahí en la encuesta yo te pido que me des el peso final. O sea, hoy no puedes responder la encuesta. Si me respondes la encuesta, hoy pierdes el bono. Ya, porque el peso te lo debes tomar el 3 de mayo y después que tomes el peso es que debes responder la encuesta porque ahí te está preguntando el peso final, ¿oíste? ¿Sí la cogió o no la cogió? Sí, claro, profe, gracias. Y por lo menos los códigos para trabajar en R los va a mandar hoy. Sí, dígale a Ana Milena que me recuerde y yo le mando la presentación, los códigos y todo eso. Bueno, profe, gracias. Cuando no le mando los códigos es porque ustedes no los piden. Yo no voy a andar detrás del estudiante, mira, coge. No, si ustedes no piden, entiendo que es que no los quieren. Entonces, por eso, pero apenas me recuerda, la secre me recuerda, yo enseguida voy mandando esas cosas. ¿Bien? Sí, bueno, ¿listo? Bueno. Así que... Bueno, muchachos, entonces nos vemos el martes. Feliz fin de semana. Sí, es que bajó el precio de la gasolina.